Vale, las posiciones han quedado primero alta de Oppo, segundo baja de Oppo y luego en un split 2-1, tercero alta de gobierno y cuarto baja de gobierno. ¿Cómo vamos a entender el debate? El por qué primero gana todas sus comparativas y así interactuamos también cronológicamente, luego segundo, tercero, tercero, cuarto, interactuando con el split y un poco las razones que ambas partes del panel presentábamos con respecto a esto. Con respecto a alta de posición y baja de posición. Consideramos que el caso de alta de oposición es mejor que el caso de alta de gobierno, entendiendo que primero son capaces de probar el mismo grado de certeza que baja de oposición dice que va a probar con su extensión, con mecanismos diferentes a la hora de entender cuál es el funcionamiento del mundo de oposición, que si bien podemos entender la crítica de que no abordan de forma explícita la estructuralidad de todos los escenarios, creemos que cuando analizamos los mecanismos de baja de oposición acerca de cómo se llega al dinero y cómo se lleva al éxito, sus propios mecanismos tampoco llegan a una certeza sustancial, a una certeza sustancial a la hora de probar que las personas están más capacitadas o que tienen mayores posibilidades de éxito en el largo o en el corto plazo. Creemos que esto es cierto y creemos que esto es cierto sobre todo porque los mecanismos que se plantean de expandir las lógicas de externalización de las relaciones, de el acceso a las dinámicas, de dinámicas económicas a dinámicas que satisfacen a las personas, dependen muchas veces de la caracterización y de la forma en que se genera la motivación dentro de alta de oposición, que viene en la primera intervención de alta de oposición en el espacio académico y los incentivos de entrada en los cuales la socialización que se da dentro de las personas genera incentivos externos a las propias oportunidades. Creemos que aquí el análisis que se plantea de alta de oposición de cómo cuando yo tengo la predominancia de esta narrativa se generan externamente mayor facilidad para acceder a los puestos de trabajo dentro de las lógicas mayoritarias como empleadores, como financiamiento, es una que también aborda la externalidad que quiere abordar baja de oposición con mecanismos alternativos. Entonces, no es cierta que, si bien puede ser cierta que hay parte del caso de alta oposición que depende de la motivación, no todo el caso de alta oposición depende de la motivación para desencadenar los mecanismos de oportunidades que se dan, pero sí hay el punto de las oportunidades de alta de oposición en la segunda intervención. Creemos que sí está suficientemente probado, en tanto en cuanto como el futuro sigue motivando en la vista a la meta de forma explícita, que es el mismo posicionamiento del mecanismo del éxito que hice baja de oposición en el segundo discurso, con el cual acaba como compaginando la mecanización de la una con respecto a la alta. Entonces creemos que de nuevo existe otra forma de llegar a ese end goal de la extensión, pero luego tenemos mayores mecanismos con respecto a por qué en el constante cuidado de mi desarrollo académico, si las personas acaban generando suficientes incentivos de desarrollar sus habilidades, de involucrarse dentro de su tiempo, deja incluso generar las conexiones que luego baja de oposición, como también utiliza con diferente nomenclatura, como el burnout, como las pequeñas cosas que se lidian con la frustración, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que a la hora de integrar dónde hay mayor capacidad de éxito, que es el primero de los criterios, alta de oposición ya era solvente, incluso si los mecanismos de la baja son solventes como de formas paralelas a los de su alta y su diferenciación como le daría el gane a la alta. Pero segundo, en términos de la gravedad del impacto con la mercantilización, creemos que primero este no está posicionado por parte de la baja como lo más importante dentro del debate, con lo cual el primer clash, que es lo que ellos mismos ponderan de dinero y todos estos, ya está ganado por parte de la alta. Pero segundo, creemos que la gravedad del daño en la mercantilización es una gravedad comparable a la reacción comparable al daño identitario que ya plantea la alta de oposición y que creemos que está suficientemente desarrollado y que en parte en este punto también hace que se generen los mecanismos de crítica y de duda de baja de oposición como unos que verdaderamente afectan al disfrute de la persona, porque entendemos que es posible que la propia academización y mercantilización efectivamente como nos haga cuestionar la forma en que nosotros hemos disfrutado o no, pero la gravedad de ese cuestionamiento creemos que existe desde alta de oposición identitariamente cuando lo correlacionamos con la pasión y la academización de esos espacios. Creemos que las matizaciones son igual de graves o igual de graves en baja que en alta bajo este presupuesto, pero que de hecho el mecanismo de la alta agrava mucho más los impactos de la baja en los diferentes escenarios de academización. Entonces creemos que de nuevo bajo sus propios criterios
criterios de ampliar el impacto, era suficiente lo que planteaba alta oposición para ganar a baja de oposición. Con respecto a alta de oposición y alta de gobierno, aquí los choques son bastante compartidos alrededor de, primero, cuánta capacidad tengo de desarrollo en términos de las oportunidades que me ofrece el estudio a través de una narrativa o la otra, pero también un segundo punto alrededor de la frustración que se acaban generando. Creemos que el segundo punto es el que más peso le da a alta de gobierno dentro de su posicionamiento, particularmente con la idea de la precondición del resto de utilización de los recursos económicos, pero también la sensación interna como precondición externa del resto. Creemos que es un análisis que eso hace que el choque de la frustración sea el más relevante, si bien el más relevante en esa comparativa, pero en el cual creemos que ambos los ganaría alta de oposición. Con respecto al choque de la frustración, creemos que la idea de alta de gobierno alrededor de existe frustración cuando yo no soy capaz de llegar a lo que el sistema me está poniendo que llegue y encima he tenido que hacer un costo de oportunidad, se dice en la primera intervención, y en la segunda intervención como se matiza un poco más en la lógica de la burbuja competitiva y cómo nos frustra porque en tanto nos impide llegar a un trabajo, no estoy sintiendo que haya ninguna de las dos partes, ni lo que me vende la narrativa, ni lo que yo quiero hacer que se cumpla en el modelo educativo. Creemos que este impacto está suficientemente mitigado y mitigado dentro del caso de alta de oposición en términos de la exclusividad concreta, en términos comparativos, porque aquí desde alta de oposición creemos que primero desde la primera intervención entendemos que la exclusividad del impacto de la frustración depende de ciertas características alrededor de cómo las personas condicionan la visión de la universidad o no, lo que hace que la premisa de alta de gobierno alrededor de por qué las personas van a esperar el grado de éxito que se les dice como para valorar que la frustración y el desencanto y no la desinformación, pero y el desincentivo de involucrarse con su carrera es la forma más probable en la cual la gente van a actuar, sobre todo bajo las propias caracterizaciones de cómo acaba siendo un conocimiento que es valioso en términos sociales y existe incentivo dentro de esto. Pero segundo, creemos que hay una prevención en relación a la motivación por factores externos que no es suficientemente contestada dentro de alta de gobierno para lidiar con ese caso, porque la refutación de alta de gobierno en la cual se reconoce que la narrativa del éxito social puede ser problemática en la burbuja de competitividad, por lo tanto, volviendo a si tengo éxito económico, no es tan importante esta burbuja. También se basa en la premisa de que muchas veces yo creo que no soy bueno con algo y por tanto es probable que yo me desmotive y que no me guste y de ahí que se desencadene el hecho de que de que yo tenga menos habilidades y menos capacidad de llegar al éxito que se plantea el gobierno. Esta refutación da implícitamente la razón a que los factores externos por los cuales las personas acaban interactuando con la universidad, con su desarrollo, con su motivación, son suficientemente importantes, no solo para, en el peor de los escenarios, joderlos, pero también para continuar motivándolos. Esto es importante porque la segunda intervención de alta de oposición consigue, bajo esta misma lógica, ahora puesta de forma explícita, generar una certeza bastante fuerte de que las personas son capaces de resignificar los diferentes momentos de frustración a través de los factores exógenos, por lo tanto generando un beneficio más exclusivo que la frustración interna la cual tienen las personas. Pero segundo, hay una refutación que también genera que hay una irreversibilidad, que genera que hay una reversibilidad con respecto al mejor de los escenarios de esta frustración, en el cual se reduce la gravedad por la capacidad de las personas de adaptarse y las chances de volver a descubrir lo que gusta y que no gusta. Que creemos que esto es importante porque no estaba suficientemente sustentado desde alta de gobierno la idea de que las personas vulnerables, que son quienes lo disfrutan y ya lo pierden, van a creer que va a ser para siempre, como el bajo qué contextos esto es cierto, porque es una caracterización como altamente como probable, es algo que rellenan y por tanto como giran la probabilidad de que eso pase o de que sea un daño irreversible en el debate. Pero el segundo choque, que es con respecto a las oportunidades, creemos que el problema de alta de gobierno aquí es que su comparativa tampoco muestra nunca por qué yo sí genero en el largo plazo las oportunidades por el hecho de involucrarme, y aquí es donde sí existe una respuesta efectiva dentro de alta de oposición, de por qué incluso si son más competitivos el propio sistema, eso hace que tengas oportunidades de trabajo suficientes en una comparativa en el mundo de gobierno donde nunca tengo la certeza de que eso exista de plano.
Las contestaciones aquí, en este sentido, nos hacen no solo ver que los escenarios son de partida asimétricos y que, por tanto, como los mecanismos de certeza no, o sea, los mecanismos de frustración de gobierno como no son tan exclusivos de conseguir o no conseguir la oportunidad de éxito, pero segundo, hay mecanismos suficientes dentro del TEOPO para entender que el desarrollo de habilidades, que es lo que condiciona que no se involucren, que es lo que se condiciona que no haya motivación, que es lo que condiciona todas las escaladas de mecanismos de alta de gobierno, no son probables que se den dentro de, no son tan probables que se den, entonces como mitigan igual la certeza del impacto y añaden una posibilidad de generación de impacto por su lado dentro de alta oposición. Con respecto a baja de gobierno, aquí creemos que baja de gobierno es un caso complejo porque en términos del involucramiento con el debate, creemos que sí es cierto que señala problemas a la hora de estructuralmente como el determinismo no garantiza aquella certeza en algún sentido de conseguir el resultado, pero creemos que este propio encuadre mitiga luego los daños o beneficios que yo puedo generar con respecto al mundo de gobierno de oposición, porque en última instancia se reduce al en tanto en cuanto existen otros factores que son incontrolables. Yo nunca puedo dar derecho y no queremos que sea cierto que las oposiciones dependen de esta carga de la prueba que le pone baja de gobierno al debate con respecto a el éxito, o por lo menos dependen igual los gobiernos de probar cierta comparativa de éxito en razón de los encuadres competitivos que sí están justificados dentro del debate, que son la generación de oportunidades con el ascensor social, con las personas que son vulnerables y que quieren ser menos vulnerables, con como las expectativas capitalistas que luego hace baja de oposición. Entonces, esta parte del determinismo, que es lo que desencadena que luego se valore la agencia y la autonomía como un beneficio suficiente dentro del mundo de gobierno y de donde parte en términos de la premisa de su caso que existan los daños tan fuertes que se dan en la compartimentalización de la identidad que se les achaca a las oposiciones. Creemos que no está suficientemente sustentada en la comparativa particular del debate y las matizaciones que se realizan con respecto a la predominancia de una narrativa y otra, creemos que llegan muy tarde en el discurso del látigo creemos que llegan muy tarde y no eran derivables de la extensión, el cómo específicamente este punto de la predominancia agravaba de forma tan significativa la comparativa como para generar los impactos los impactos que desde baja de gobierno se estaban dando. Esto hace que luego las respuestas de baja de gobierno a alta de gobierno bajo la premisa de un largo plazo incertero en las características deterministas puedan ser aplicables en términos críticos a la mayor parte de escenarios en los cuales ellos mismos se posicionan, pero que no estemos de acuerdo con que esa sea la premisa de la que parte alta de oposición como para ganar el debate fundamentalmente y que por tanto las refutaciones alrededor de ese long term y de las mejores decisiones en el valor neutral pueden ser ciertas contextualmente, pero no son comparativas a la hora de resolver lo que se consideraba y que está posicionado como importante dentro de eso, dentro de eso. En la comparativa de baja de oposición con respecto a alta de gobierno, que es segundo contra tercero, creemos que aquí hay respuestas suficientes dentro de de baja de oposición para ganar en el mejor de los escenarios de gobierno alrededor de la frustración, alrededor alrededor de la infelicidad o frustración y el refuerzo de ser bueno que se acaba planteando dentro del de gobierno. Creemos que estas explicaciones vienen integradas dentro de la extensión con respecto a aquí los mecanismos de mercantilización que también son capaces de generar diferentes grados de frustración por las que las personas no se involucran en los términos académicos. La respuesta al punto de información que realiza baja de oposición en el látigo con respecto a alta de gobierno creemos que es suficiente porque matiza bien dentro del debate el por qué si existen mecanismos alternativos quizá en ambos mundos de poder escoger en términos identitarios qué es lo que nos importa y cómo nos involucramos académicamente con el sistema, pero el daño de la exposición constante y de la presión de mercantilizar la pasión no solo hacia un escenario concreto, sino hacia el escenario académico de plano, sí lleva en última instancia como a un grado de frustración que puede ser igual de desmotivante que lo que plantea alta de gobierno. Creemos que esta respuesta hace que ese punto no sea comparativo sino no sea un daño exclusivo de alta de gobierno en relación a baja de oposición, pero segundo, creemos que existen de nuevo mecanismos por los cuales las personas son capaces de generar un cierto grado de oportunidad, como para que la profundización de la que habla
alta de gobierno del conocimiento no sea el mayor condicionante por el cual las personas acaban como desarrollándose y accediendo a las oportunidades que se plantean dentro del mundo de oposición. Aquí sí creemos que entonces, como son suficientes los análisis constructivos y las respuestas concretas a la premisa que sustentaba la exclusividad de beneficios de alta de gobierno para que baja de oposición, que en la comparativa de baja de oposición y baja de gobierno, aquí creemos que el involucramiento de ambas bajas es más implícito con respecto a la comparativa directa de lo que es explícito, pero derivado de eso sí creemos que hay una mayor solidez a la hora de probar, como incluso en un mundo determinista como puede ser el que plantea baja de gobierno, existen mecanismos suficientes para escenarios razonables de llegar a un cierto grado de éxito que desbloquee el dinero, los beneficios y como la satisfacción emocional que se frameaba en la extensión como el detonante de una satisfacción. Entonces, en ese sentido, creemos que las respuestas implícitas, que sobre todo como se dan en la construcción interna, sí son exclusivas y sí nos hacen entender por qué es buena la dominancia de esta idea en concreto, mientras que la no dominancia creemos que parte de unos supuestos que no acaban siendo persuasivos dentro del debate en cuánto de sustentados están con la narrativa concreta, independientemente del sistema o no, en las propias críticas que se plantea baja de gobierno y, por tanto, cuál es el valor intrínseco de la comparativa en comparativa con el posicionamiento que sí se hace de baja de oposición de por qué el dinero es lo más relevante a la hora de evaluar el debate, que en ese sentido como la falta de contestación eficiente como sí hace que si ganan más dinero, incluso si es en escenarios no absolutamente como de éxito completo, como es razonable que se lleven como esa comparativa. Y la última de baja de gobierno y de alta de gobierno, aquí el split es en relación a entender cuánto de probado está el caso de baja de el baja de gobierno en términos exclusivos. Y aquí parte del panel consideraba que los escenarios de alta de gobierno son marginales y en tanto el caso de baja de gobierno puede aplicarse a una autonomía y una seguridad que nos dé un cierto alcance a decisiones con los cuales podamos responder a algunos casos de gobiernos, eso es suficiente para ganar la comparativa, pero la mayoría del panel entendemos que con los costes de oportunidad que se plantean dentro de baja de gobierno en la construcción de la identidad, en la construcción de la identidad, vulnerabilidad y la instrumentalización de estas motivaciones extrínsecas o intrínsecas parten de las mismas caracterizaciones en términos de cuánto de radicales o no son con respecto a la situación que se genera dentro de la alta y en última instancia el encuadre determinista creemos que no está suficientemente probado dentro de la baja como para darle el crédito de luego el posicionamiento del resto de cosas, mientras que sí, incluso si son escenarios más marginales dentro de alta de gobierno, los escenarios en los que se da la gravedad exclusiva de estos daños sí es suficientemente significativa. Entonces es una cuestión de la exclusividad con respecto a el mundo de gobierno y el mundo de oposición y de la carga y de probar cuánto de cierto es, cuánto de comparativo es el encuadre baja de gobierno a la hora de involucrarse con el debate, que consideramos que baja de gobierno está por debajo de la alta, por lo menos para 2 de 3 personas del panel. Y esas son todas. Ayu. Gracias, Ayu.